Para terminar, vamos a hablar de cómo es esa respuesta inmune a nivel molecular. ¿Qué es lo que ocurre dentro de nuestro organismo cuando ingresa un agente infeccioso? Acá tenemos este que está acá, vamos a suponer que es el agente infeccioso, ya sea un virus o una bacteria. Acá tenemos el antígeno que tiene dicho agente infeccioso y esta célula que está acá es una célula que se llama macrófago, que los macrófagos son células que tienen la capacidad de fagocitar a los agentes invasores. ¿Qué significa fagocitar? Significa comerlos de alguna manera, internalizarlos, ¿sí? De alguna manera, y destruirlos, pero lo que hace el macrófago es agarrar el antígeno, todo a través de señales químicas, pero bueno, para que se entienda, a modo representativo, lo que hace el macrófago es agarrar el antígeno y presentarle ese antígeno al linfocito TCD4. El linfocito TCD4 es el linfocito T helper, ¿sí? O sea que este es el macrófago que fagocita al agente infeccioso y le presenta el antígeno de este nuevo agente infeccioso que entró en nuestro organismo al linfocito TCD4 que es el helper. Este linfocito TCD4, a partir de mediadores químicos llamados interleuquinas, va a desencadenar dos tipos de respuestas inmunes. La respuesta inmune mediada por células y la respuesta inmune mediada por anticuerpos. Y voy a acercar el celu para que lo vean bien. Entonces, la respuesta inmune, este linfocito TCD4 a partir de estas interleuquinas que son mediadores químicos, genera la respuesta inmune mediada por células, en donde activa una cascada de linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD8 son citotóxicos. ¿Qué significa citotóxicos? Que son tóxicos para las células. Por lo tanto, lo que va a hacer estos CD8 van a hacer destruir a toda célula que contenga el antígeno que presentó el macrófago. Después hay otro tipo de linfocitos T, los linfocitos T natural killer. Natural killer significa asesinos naturales, que también van a destruir toda célula que tenga el antígeno que le presentó el macrófago, el CD4. Después también se va a activar la cascada de linfocitos T supresores. ¿Por qué? Porque tiene que haber un freno en la respuesta inmune para que no haya en forma desmedida y descontrolada estos linfocitos T. Y por último, quedan los linfocitos T memoria para actuar en forma rápida, así rápidamente ante una nueva infección. Ya tenemos los linfocitos T memoria que actúan contra el agente, ¿sí? Ese agente infeccioso. Esa es la respuesta inmune mediada por células o mediada a través de linfocitos T. Después tenemos el otro tipo de respuesta inmune que está mediada por anticuerpos, en donde el linfocito TCD4, una vez que reconoce al antígeno porque se lo presentó el macrófago, ahora a partir de mediadores químicos estimulan los linfocitos B. Y los linfocitos B se van a transformar en células plasmáticas, que son células más grandes, de mayor tamaño, y estas células plasmáticas son las que van a producir los anticuerpos. Los anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas. ¿Qué van a hacer los anticuerpos? Bueno, se van a unir a todo aquello que tenga el antígeno que fue presentado al principio y van a destruir a dicha célula o a dicho microorganismo. ¿Sí? Esa es la manera que actúa nuestro sistema inmune, a partir de dos respuestas inmunes, a partir de generar linfocitos T contra el agente infeccioso, los CD8 y los natural killer, los memoria, y a partir de activar a los linfocitos B para que estos se transformen en células plasmáticas y estas células fabriquen los anticuerpos que van a terminar de eliminar a dicho agente infeccioso. Los anticuerpos, que se llaman inmunoglobulinas, tenemos 5 tipos: la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la M, la E y la D. Estas son las dos maneras que tenemos de defendernos. ¿Qué ocurre en la enfermedad del HIV? Porque los virus son específicos y atacan a una célula determinada. Por eso el virus de la hepatitis, ¿sí?, es el que afecta al hígado y no afecta ni al páncreas ni afecta al riñón, sino que se meten las células del hígado. Son específicos. Son como que hay receptores específicos para cada virus. Bueno, el virus del HIV afecta a un solo tipo de linfocitos. ¿Sí? No afecta a todos los linfocitos, a uno solo. Pero, como se ve en este cuadro, afecta al más importante, porque el virus del HIV lo que hace es destruir a los linfocitos TCD4. Si destruimos y nos quedamos sin linfocitos TCD4, nos quedamos sin inmunidad mediada por células, ¿sí?, porque no va a haber esta cascada, ni tampoco inmunidad mediada por anticuerpos, porque va a estar inhibida toda esta cascada de acá.
Por eso la inmunosupresión que genera el HIV es tan severa, porque nos deja literalmente sin capacidad de respuesta inmune al destruir nuestros linfocitos TCD4. Y fíjense que la gravedad de la enfermedad o la evolución o el estado del paciente se determina con un recuento de CD4. Si tiene tanto CD4 por milímetro cúbico de sangre, hay que darle la medicación. Si tiene menos de 500, hay que darle, creo que eran 500, hay que darle la medicación. Si tiene más, no, porque tiene una buena cantidad de linfocitos TCD4 y una buena capacidad de respuesta inmune. Bueno, esos son los dos tipos de respuesta inmune y de ahí que se fabrican estos anticuerpos. Bien, ahora, estos anticuerpos también pueden tener memoria, como hablamos de la memoria de los linfocitos T. Por lo tanto, entre la memoria de los linfocitos T y los anticuerpos que tenemos memoria, nos vamos adquiriendo inmunidad para un montón de enfermedades a medida que avanzamos en la vida, ¿sí? Hasta que aparezca alguna nueva, como este coronavirus que nos dejó sin defensas y tenemos que inmunizarnos por primera vez para poder tener linfocitos memoria que puedan atacar en una próxima infección. Bueno, les voy a decir dos o tres características de cada uno de estos anticuerpos, inmunoglobulinas, y terminamos. La inmunoglobulina A es la inmunoglobulina de superficie, es el anticuerpo de superficie, que es la primera línea de defensa contra los agentes infecciosos. Está, por ejemplo, en la saliva, en el contenido gastrointestinal, en el epitelio bronquial. Si está en la superficie es donde sería la puerta de entrada del agente infeccioso, antes de que llegue a sangre. La inmunoglobulina M, vamos a empezar por la de acá. La inmunoglobulina M es la primera que aparece ante un agente infeccioso, es la primera que ataca y es la que frena el crecimiento y la invasión por el microorganismo. Pero también es la primera que desaparece. Pero mientras que la inmunoglobulina M está desapareciendo, ahí aparece la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G aparece una semana más tarde que la M, pero deja una inmunidad que puede durar toda la vida, o al menos años. O sea que esta es la que va a persistir en el cuerpo durante mucho tiempo. Por eso muchas veces, para saber si uno tiene una enfermedad aguda ahora, por ejemplo, si uno quisiera saber si ahora está pasando una infección por el coronavirus, puede buscar el anticuerpo inmunoglobulina M. Si está presente la infección, es activa. La inmunoglobulina G es el anticuerpo que queda de memoria. Entonces, para saber si tenés anticuerpos, pero vos pasaste la enfermedad en el pasado, te buscar la inmunoglobulina G. Si está la G y ya no está la M, lo más probable es que la enfermedad la hayas tenido anteriormente y tengas los anticuerpos para una posible enfermedad, que es lo que se busca con el plasma, pasarle a los pacientes que están ahora con la enfermedad activa. ¿Sí? Esto es el famoso plasma de anticuerpos. Bueno, la inmunoglobulina E es la que aparece en las alergias y en las enfermedades por parásitos, y la inmunoglobulina D, para resumírselas, no se conoce bien la función, así que no vamos a hablar mucho de ella. Bueno, y para terminar entonces con todo esto y lo que le estaba diciendo, lo más importante de las inmunoglobulinas es este dibujito que está acá, en donde ante una infección en las primeras semanas o los primeros días aumenta rápidamente la inmunoglobulina M, hace un primer ataque contra los agentes invasores, frena el ataque y cae en su concentración, la concentración en sangre, cae y desaparece. En cambio, una semana después aparece la inmunoglobulina G, tarda más en aumentar su nivel a nivel de la sangre, pero después permanece en sangre por mucho tiempo, por años o incluso toda la vida. Algunos anticuerpos quedan en sangre por años, como por ejemplo el del tétanos, que queda por 10 años. Después hay que revacunarte porque van desapareciendo de la sangre. Por eso la doble de adulto hay que dársela cada 10 años. En cambio, algunos anticuerpos, como para el virus de la varicela o para la hepatitis, una vez que aparecen están por toda la vida, nunca más van a desaparecer. Esos anticuerpos memoria son tipo inmunoglobulina G. Bueno, y con esto terminamos lo que es el sistema inmune.